Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. Es para mí una bendición poder participar en este proyecto, en este sueño que nació en el corazón de Marcelo y Lili hace mucho tiempo y que, bueno, de una u otra manera nos van convocando para poder respaldar este sueño y esta visión que es poder llegar al mundo de esta manera, ¿sí? Porque en definitiva siempre la gran comisión ha sido el anhelo de querer llegar al mundo y el mandato de Jesús de llegar al mundo. Bueno, hoy a través de este formato. Eh, yo pensando y hablando con el Señor, no suelo ser muy de darle mucha vuelta a las cosas que de pronto se aparecen por mi cabecita. Y un día yo me preguntaba los por qué y los para qué de Dios. O sea, por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas y para qué las permite. Es muy importante tener esto en claro porque muchas veces cuando no vemos o no entendemos los para qué y el por qué de Dios o el por qué y los para qué de Dios, podemos llegar a resentirnos, podemos llegar a enojarnos, que tenemos derecho también, ¿sí? Usted tiene derecho a enojarse si hay algo que no le gusta, pero cuando uno realmente le pide a Dios que le muestre el por qué o el para qué de lo que está uno viviendo, uno comienza a crecer y a madurar. Yo creo que la vida espiritual es de la misma manera que la vida física, tiene un tiempo de niñez, un tiempo de adolescencia, un tiempo de juventud y un tiempo de madurez. Y en la vida cristiana todos necesitamos crecer para poder realmente llegar a eso que Dios quiere formar en nosotros, el carácter de Cristo. Cuando ya caminamos con Dios, no hablo de nuestra vida pasada, porque a veces sucede que en las circunstancias de nuestra vida pasada hubieron de pronto errores, tendencias que no tienen que ver ya con cosas que nos ha tocado vivir como el trato de Dios. Pero a partir de recibir a Jesús en nuestro corazón, uno muchas veces va a vivir diferentes situaciones. Y lo importante es entenderlas para poder capitalizar la experiencia. Eh, Uno puede preguntarse, o muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite las dificultades? ¿Por qué si Dios todo lo puede solucionar, Dios todo lo puede volver bonito, Dios todo lo puede acomodar, permite que yo tenga que vivir en mi vida dificultades? ¿Por qué permite la enfermedad? Yo digo que a veces se comete el gran error de predicar el Evangelio de las 3 B, bueno, bonito y barato, ¿sí? Todo va a salir bien si sos cristiano. Y resulta que aún siendo cristianos tenemos dificultades y podemos padecer diferentes enfermedades. La Biblia dice que el sol sale para los justos y para los injustos y que ambas cosas no suceden a todos. Y es verdad, todos vivimos diferentes situaciones. Nadie está exento de vivir situaciones de dificultad. El problema no es la dificultad, sino cómo la voy a enfrentar, cómo la voy a vivir y cómo la voy a capitalizar. Porque a veces Dios permite el dolor en nuestras vidas, ¿sí? Hay cosas que a veces uno no se explica y uno pregunta, bueno, ¿por qué tengo que vivir esta situación? ¿Sí? ¿Por qué tengo que sentir este dolor en mi corazón por las situaciones que me están sucediendo? ¿Por qué Dios permite las injusticias? Yo creo que todos nosotros podríamos, si abriésemos el micrófono en algún momento, contar mínimo 10, 15, 20 o 50 injusticias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Todos nosotros hemos vivido y aún podemos estar viviendo situaciones injustas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Dios las permite? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida y por eso me permite vivir estas circunstancias? En el Salmo 139, en el versículo 17, el salmista David le dice algo tan claro a Dios. A mí me encanta el Salmo 139 porque yo creo que es el tomar realmente conciencia del por qué y el para qué de Dios en nuestras vidas. Desde el instante de nuestra concepción en adelante, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, tiene un plan
que se tiene que realizar. A veces ese plan se retrasa demasiado porque estamos distraídos y estamos mirando para el lado que no es, porque estamos muy entretenidos, digo yo, mirando el regalo que le van a dar al de al lado y me olvido de mirar lo que Dios tiene preparado para mi vida. El Salmo 139 en el versículo 17, después de cosas muy importantes que le dice el rey David a Dios, como el hecho de que tú formaste mi cuerpo en las entrañas de mi madre, o sea, tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. O sea, él tenía en claro que él estaba donde estaba y había nacido para lo que había nacido, porque Dios así lo había establecido. Y cuando hace todo este relato tan maravilloso que tiene el Salmo 139, que ustedes después lo podrán leer tranquilos en su casa, dice el versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Lo que pasa en tu vida no es casualidad. Lo que te toca atravesar no es porque sí. Las cosas que muchas veces tenés que vivir no son para nada. Dios tiene un plan con tu vida. Hace muy poquito tiempo tuvimos la visita de quien fue el que inició el CENTI en Argentina, y él, a través de una experiencia personal, él contaba y hablaba de aprender a soñar los sueños de Dios. A veces estamos más entretenidos en nuestros propios sueños, a veces estamos más obsesionados con lo que nosotros queremos lograr y se nos olvida un poquito preguntarle a Dios, ¿cuáles son tus planes conmigo? ¿Cuál es tu pensamiento conmigo? Definitivamente el pensamiento de Dios es muy diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros somos simples seres humanos, finitos y limitados. ¿Sí? Simples seres humanos. Que por más que tengamos la capacidad de pensar, hay un montón de cosas que no vamos a poder comprender del pensamiento de Dios. Porque para eso es necesario crecer, que se ensanche nuestra mente y nuestro corazón, y es necesario que pase el tiempo. No se le puede a un niño de 5 años enseñar a tener las responsabilidades de una vida. El niño aprenderá de acuerdo a su edad y a su etapa. Nosotros espiritualmente también aprendemos de acuerdo a nuestra edad y de acuerdo a las etapas que nos toca vivir. Eh, ¿Cómo piensa Dios? O sea, ¿cómo es el pensamiento de Dios según lo que dice la Biblia? Dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Dios. Qué increíble, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero si yo estoy caminando por fe, se supone que yo pienso igual que como Dios piensa. Pues la Biblia dice que mis pensamientos muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces no son iguales a los míos. Si no, no tendríamos tantos conflictos y no nos haríamos tantas preguntas. Si nuestro pensamiento ya fuese exactamente igual al pensamiento de Dios, rápidamente entenderíamos el por qué y el para qué de todo lo que estoy viviendo. Definitivamente Dios tiene un pensamiento que es sobrenatural, que va más allá de lo que nosotros, como simples seres humanos, podemos llegar a comprender. Uno va comprendiendo el pensamiento de Dios en la medida en que uno va creciendo en la vida cristiana, pero también en la medida en que uno se dispone a comprender. Miren, aún nosotros como misioneros, que ahí dijeron por ahí de muchos años, que eso a mí me suena como a viejito, si bien es cierto que yo soy la primera misionera de tiempo completo argentina, pero bueno, prefiero ser eso y no que me digan misionera de muchos años. Me suena que me colgaron el cartelito por ahí de abuelita. Eh, pero de verdad, aún nosotros, habiendo caminado mucho tiempo ya con Dios, todavía hay cosas que necesitamos aprender. Hay dos cosas fundamentales que yo siempre le he pedido a Dios,
desde que era muy niña, porque gracias a Él lo conozco desde siempre. Pero aún así, siempre en mi oración, siempre en mis oraciones, hay dos cosas que yo le pido a Dios. Una, que me dé sabiduría, que me haga una mujer sabia, y la otra, que me dé inteligencia espiritual. A mí me parece que son dos cosas claves para que nosotros podamos caminar y entender cómo piensa Dios. Si nosotros intentamos entender a Dios por nuestro pensamiento finito y limitado, se nos va a hacer un poquitito complicado. El otro punto importante de los por qué de Dios es porque Dios tiene un plan de vida para nosotros. El Señor Jesús en San Juan 10:10 decía, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. La vida que Dios te quiere dar, la vida que Dios me quiere dar a mí, no es una vida finita y limitada, no es una vida chiquita. La vida que Dios tiene para vos y para mí es una vida abundante. Cuando hablamos de vida abundante, nosotros, los simples seres humanos, como que siempre comparamos o relacionamos la abundancia con la cantidad de dinero. Hoy podríamos decir que lamentablemente ninguno de nosotros en Argentina está viviendo una vida abundante. Si solo lo comparamos con la cantidad de dinero que podemos tener en el bolsillo. Pero cuando yo entiendo el concepto de Dios de vida abundante, Él me está planteando una plenitud en las tres áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. O sea, eso es para Dios vida abundante. Una vida de plenitud, una vida de llenura, una vida de transformación, una vida que valga la pena de ser vivida. Eso es para Dios vida abundante. No es solamente la cantidad de cosas que puedo obtener, porque él mismo lo dice en Eclesiastés, él dice que, bueno, le dio a muchos la posibilidad de tener muchas riquezas, pero no le dio el don para disfrutar de esas riquezas. Uno como hijo de Dios puede llegar, y sí, y tiene todo el derecho del mundo, a tener muchas riquezas, pero lo más importante es tener el don de aprender a disfrutar lo que tengo. Puedo ser feliz, como lo decía el apóstol Pablo, estoy acostumbrado a tenerlo todo y estoy acostumbrado también a no tener nada, porque nuestras vidas, nuestra alegría, tu felicidad y la mía no dependen de la cantidad de cosas que podamos tener. Tu felicidad y la mía dependen del don de Dios que nos ha dado la capacidad de disfrutar todo, ¿sí? Absolutamente todo. Eh, siguiendo con nuestro tema, uno dice, bueno, listo, ya entendí los por qué. Ahora necesito entender los para qué. ¿Para qué permite Dios en mi vida circunstancias complicadas? Yo personalmente he vivido a nivel de salud muchas circunstancias complicadas, no una, muchas. Yo tengo una discípula que me tiene ya como multada y ella me dice un solo susto al año. No nos podés ver más de un solo susto al año, ¿sí? Porque bueno, me ha tocado vivir diferentes situaciones de salud complicaditas y lógico, ellos se asustan un poquito, ¿no? Y entonces ya me tienen multada con eso. No más de un solo susto al año. Bueno, espero este año no dar ninguno. En eso estamos. Pero, pero yo sí he aprendido, con cada experiencia que Dios me ha permitido tener, he aprendido a capitalizar lo que Dios me permite vivir. No reniego de nada de todo lo que Dios me ha permitido vivir a lo largo de mi vida. Acabo de cumplir apenas mis primeros 64 años, aunque todos ustedes después me van a decir que no se me notan, porque esa es la consigna. Yo digo mi edad para que todo el mundo después me diga, no se te nota, ¿sí? Pero de verdad que todo lo que Dios me ha permitido vivir, todo lo que me ha regalado a lo largo de todos los años de mi vida, todo lo que Él ha hecho en mi vida a lo largo de todo este tiempo, lo he capitalizado. Y cada vez me convenzo más de que la vida solo tiene sentido cuando Él está ocupándose de mi vida, cuando Él está ocupado en tratar mi vida.
¿sí? Cuando Él está ocupado en darme la forma adecuada para que yo viva una vida de plenitud. La palabra de Dios nos compara en el Antiguo Testamento, no tengo ese pasaje ahora, pero ustedes se deben acordar, no mentira, sí lo tengo, pero lo tengo un poquito más adelante, cuando habla, ¿qué pasó? Alguien dice, Carlos Arroyave para todos, se me fue el audio. Ay, Carlos, qué pena, no sé cómo te podemos ayudar, espero que lo puedas recuperar pronto. ¿Sí? No, ahí sí que yo no entiendo nada de este tema. Decía entonces que hablando de los para qué de Dios, en primer lugar, si nos vamos a Isaías 48, vamos a aprender algo juntos, porque la idea de este tema de hoy no es que yo les dé un tema a ustedes, sino que juntos, a través de recorrer la palabra de Dios, aprendamos, porque yo también aprendo cada vez que Dios me permite la gran bendición de compartir algo. En Isaías capítulo 48, versículo 17, miren lo que dice. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Miren qué maravilloso este pasaje, porque él dice, yo soy el que te enseña provechosamente. O sea, cuando yo realmente le presto atención a la enseñanza de Dios en mi vida, eso siempre redunda en beneficio mío. Si yo presto atención, si yo estoy atenta y tomo lo que Dios me está enseñando, la primer beneficiada voy a ser yo. La primera que va a sacar rédito de esa enseñanza voy a ser yo. ¿Sí? Está bien. Después puedo transmitir la enseñanza, después puedo ayudar a otro a que entienda, pero cuando Dios nos está enseñando algo es porque está profundamente interesado en formar nuestras vidas, ¿sí? En enseñarnos a caminar un camino que valga la pena. Él dice, yo te voy a encaminar por el camino que tienes que seguir. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí personalmente, cuando voy en el auto, a mí no me gusta mucho ir a una dirección que no conozco, porque sí, porque me genera como inquietud el hecho de tener que andar buscando la calle, el número, bueno, ahora está la posibilidad del GPS y eso ayuda bastante, ¿sí? Pero a mí personalmente no me gusta no saber qué hay más adelante. No sé si a ustedes les pasa de pronto por mi temperamento, me gusta saber bien por qué camino voy a caminar, por dónde voy a ir, ¿sí? A mí no hay nada que me genere más inquietud que el hecho que me diga, no, yo te guío, dobla para acá, dobla para allá, yo te guío, y en realidad yo prefiero saber, ¿sí? Yo prefiero saber de antemano cuál es el camino. Y esa es una de las seguridades que yo tengo con Dios, que Dios siempre me va a marcar o nos va a marcar el camino por donde debemos seguir. Dios nunca te va a llevar a la deriva, Dios nunca te va a llevar a ciegas, Dios siempre te va a ir explicando, te va a ir enseñando. Vuelvo y repito, si le prestas atención, si tus oídos están atentos, si vos estás distraído o distraída, va a ser un poquitito difícil que Dios te pueda mostrar el camino que Él ya tiene designado para que vos camines. Es importante entender que Dios permite, ¿para qué permite Dios? ¿Cuáles son los para qué de Dios? En primer lugar, para enseñar. Nosotros necesitamos aprender muchas cosas. Llegamos al mundo y llegamos a la vida y a partir de allí comenzamos un proceso de aprendizaje. Como lo decía antes, uno no aprende, un bebé de 3 meses no aprende a comer un asado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no son las condiciones, no tiene las condiciones. Pero en la medida que va creciendo, uno le va enseñando, ¿no? A usar los cubiertos, a cortar la carne, a masticar bien. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos enseña.
Dios nos muestra por dónde hay que ir, por dónde o cómo hay que hacerlo. Y eso le genera a nuestras vidas, por lo menos a mi vida, una gran seguridad, una gran certeza de que si Dios va delante mío, yo siempre le digo, no hay un dicho personal que yo tengo con Dios en cada circunstancia que me ha tocado vivir. Yo siempre le digo, Señor, vos y yo juntos somos mayoría. Si vos estás conmigo, vamos para adelante, ¿sí? No, no me interesa quién más puede estar, pero si yo tengo la certeza y la convicción en mi corazón de que Dios está conmigo, para mí ya somos mayoría. Y todas las veces que me ha tocado atravesar circunstancias complicadas, ese es mi lema. Si vos estás conmigo, vos y yo juntos somos mayoría. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Jeremías, ¿sí? Está ahí cerquita de Isaías. Déjenme que lo busco, lo tenía todo marcadito, pero ustedes saben que siempre, en algún momento, algo se le pierde a uno, ¿sí? Porque no todo es tan perfecto como uno quisiera que sea. La palabra de Dios, aquí está, en Jeremías 18:6, dice lo siguiente. Hace una pregunta a Dios, ¿sí? Una pregunta bastante fuertecita, que está bueno que nos lo podamos hacer y que podamos realmente tomar conciencia y decirle a Dios si nosotros estamos dispuestos a que esto que vamos a leer ahora se cumpla en tu vida y en mi vida. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Si usted quiere, le puede poner ahí el nombrecito, ¿sí? Su nombre, como nos enseñaba la semana pasada Marcelo, ¿sí? No puedo de pronto yo, Patricia, hacer de vos como hace el alfarero con la vasija de barro. ¿Han tenido la oportunidad? Me imagino que sí, alguna vez de ver a alguien haciendo una, o en alguna película o en algo que han mostrado por ahí, hacer una vasija de barro y que la vasija, ahora hay una propaganda que hace un poco eso, ¿sí? Creo que la muchacha de la propaganda intenta hacer una jarra y le sale una cosa espantosa, ¿sí? No sé si la vieron, pero ella la usa igual así, toda deformada. Bueno, no es el propósito de Dios en tu vida y en la mía. La forma que Dios te quiere dar, la forma que Dios me quiere dar, es la mejor forma de acuerdo al diseño original que Dios tiene con tu vida y con mi vida. En estos días, hablando con un discípulo de Costa Rica, yo le explicaba eso, ¿no? Le decía, mira, todos nacemos con un diseño original. Y a lo largo de la vida, si no caminamos con Dios, lo vamos torciendo, lo vamos a veces golpeando, a veces lo vamos rajando, ¿sí? Y cuando Dios toma nuestras vidas en sus manos, Él tiene que hacer ese trabajo del alfarero de volver nuestras vidas al diseño original. Lo mejor que te puede pasar en la vida, lo mejor que me puede pasar a mí en la vida es funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Yo siempre veo que no hay nada más maravilloso en la vida que ser uno mismo de acuerdo al diseño original. Porque si no, uno está viviendo una vida que no es la de uno, uno está mostrando una imagen que no es la de uno, y uno se siente dividido frente a las situaciones y a la vida. Pero cuando uno de verdad descansa en la seguridad de que Dios me va a dar, me va a moldear de acuerdo a ese diseño original que tiene conmigo, definitivamente, miren, le sacan lustre a uno, ¿sí? Uno empieza a brillar con luz propia, ya no con luz prestada. Entender para qué permite Dios algunas circunstancias de mi vida para moldearme. Porque lo tiene que hacer, porque de una u otra manera, de pronto en algún pasaje del camino me deformé un poquitito. Y él tiene que, como el alfarero con la vasita de barro, aún si es necesario, ¿no? Volver a amasarme y volver a darme la forma. Miren, hay algo
a lo que uno nunca le tiene que temer en la vida, y es a poner su vida en las manos de Dios. Si es Dios el que me va a tratar, si es Dios el que me va a dar la forma adecuada para mi vida, bienvenido sea. A mí no me importa que nadie más me forme ni me moldee, pero sí me importa que sean las manos de Dios las que formen y las que moldeen mi vida. ¿Por qué? Porque el único que lo puede hacer con absoluta autoridad es Él, porque Él me diseñó. Y Él sabe cómo me tiene que moldear. Nunca le tengan susto a las manos de Dios en su vida. Hay gente que a veces se plantea, bueno, y si Dios me pide algo que yo no quiero o me da una forma que a mí no me gusta, miren, si hay alguien que de verdad sabe cuál es la mejor forma con la que yo puedo funcionar adecuadamente, ese es el que me hizo y el que me diseñó. Cuando uno se relaja en las manos de Dios, las cosas fluyen, ¿sí? Como dicen ahora, ¿no? Dejemos que las cosas fluyan. Bueno, las cosas fluyen. Utilicemos algunos términos modernos también para estar a tono, ¿sí? Para estar a tono. El otro para qué de Dios, Primera de Corintios 14:20, ¿no? Ya nos vamos para el Nuevo Testamento, ya nos vamos un poquitito más adelante. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. ¿Sí? Miren lo que dice por acá. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Uno se tiene que plantear qué tanta madurez tiene en su vida espiritual y aún en su vida física, ¿sí? Porque a veces hay gente que llega a la vejez y todavía está adormecida, ¿sí? Le falta ponerse bastante al sol para ver si madura un poco. Y de verdad que llegar a la vejez sin madurez es bastante complicado. Pero llegar a la vejez con madurez simplifica mucho la vida. Y en la vida cristiana es igual. En la medida que vamos caminando y que vamos creciendo, hay que madurar. Dice, no sean niños en el modo de pensar, sino que sean maduros. Si quieren ser niños en algo, bueno, sean niños en no tener malicia. Los niños no tienen malicia, los niños, uno le dice algo y ellos se creen todo, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años, la nena de uno de los directores con los que yo estuve, ella tenía ojos marrones y había que hacerle tomar unas gotitas y no había manera de que se tomara las gotitas, ¿sí? No había forma. Y las tenía que tomar porque era un antibiótico importante. Y a mí se me ocurrió la idea de decirle, mira, si vos te tomás las gotitas, vas a tener los ojos verdes como los que tiene la tía Patricia, ¿sí? De pronto no se ven en la cámara ahora, pero sí son verdes. Y ella lo creyó de tal manera que ella le iba diciendo a todo el mundo que llegaba a la casa, mirame, como me tomé las gotitas, tengo los ojos verdes como los de la tía Patricia. Claro, todo el mundo la miraba como diciendo, esta nena, ¿qué está diciendo? Cualquier cosa. Bueno, sí, esa cualquier cosa, lamentablemente, se la enseñé yo. Pero dice la Biblia, si quieren ser niños, sean niños en eso, en creer con una fe genuina, en creer con un corazón dispuesto, en creer con un corazón abierto, ¿sí? No seamos niños en la manera de actuar. Dejemos de pensar quizás con malicia, dejemos de pensar, dejemos de estar eh, desconfiando de todo. Nosotros los argentinos somos tremendamente desconfiados. Por un lado, por todo lo que nos ha tocado vivir, Dios me ha regalado la bendición de estar la semana pasada en Chile. Y yo me quedaba impresionada con la educación y con la ingenuidad de las familias en las que yo tuve que estar, donde había niños, donde había adolescentes, donde había chicos de todas las edades. Y yo decía, qué maravillosos estos nenes, ¿sí? Ellos tienen la costumbre de llamar tío a todas aquellas personas que son amigas de la familia, ¿sí? Y algunos de los chiquitos era la primera vez que me veían y me abrazaban y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, no?
uno no encuentra tanto en Argentina ese tipo de afecto, sobre todo en niños desconocidos, en niños que nunca te han visto en la vida. Pero, pero de verdad que si queremos ser niños en algo, ojalá seamos niños en eso, ¿no? En no tener malicia, en tener un corazón que no viva desconfiando de todo y de todos. Definitivamente Dios quiere que seamos maduros, que caminemos por la vida con paso firme y seguro, ¿verdad? Y ya, casi para terminar, no sé si me apuré mucho o estoy bien en tiempo o me pasé del tiempo ya. Estoy bien en tiempo, Sí, genial. sí, padre, está bien. Ok, Vayamos. ok, perfecto, porque por ahí uno se pone a hablar y se le van las luces. Eh, a mí me parece muy importante este último versículo que les voy a compartir, porque de verdad que hay algo que nos preguntamos todos los seres humanos, sobre todo cuando nos da la crisis existencial, ¿sí? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy donde estoy? ¿Para qué vine? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi propósito en la vida? Creo que todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado cuál es mi propósito en la vida, ¿sí? ¿Para qué estoy acá? ¿A qué vine? ¿Se lo preguntaron alguna vez o solo yo me hago preguntas en este tema? Varias veces, Fabri, varias veces nos lo hemos preguntado, ¿verdad? Bueno, Dios tiene una respuesta a esa pregunta. ¿Para qué vinimos a la vida? En 2 de Timoteo 3:17 vas a poder encontrar la respuesta a esa pregunta. Dice lo siguiente: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando en la Biblia dice hombre, se refiere al ser humano en general. Si vos querés, podés ponerle un hombre o podés decir la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para buena obra. Dios nos quiere hacer aptos para buenas obras. Dios quiere usar nuestras vidas para buenas obras, ¿sí? Dios tiene un porqué y un para qué con mi vida. Y no es simplemente que yo pase por esta vida sin pena ni gloria, que yo pase por esta vida sin dejar marcas, que yo pase por esta vida sin poder tenderle la mano a alguien, que yo pase por esta vida sin que mi vida sea usada por Dios para bendición y beneficio de otros. Eh, esta mañana yo tenía una pastoral con alguien que vive en otro país y yo decía, definitivamente Dios, para Dios no hay distancia, porque no está acostumbrado a orar por el discípulo, a ungirlo con aceite, y eso yo no lo podía hacer porque era una charla a través de la computadora, ¿sí? Pero el orar por unción, aunque no estuviese el elemento del aceite en el medio, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo, causó el mismo efecto que si la hubiese ungido con aceite, porque bueno, era algo que esta persona necesitaba. A mí me maravilla eso, a mí me maravilla la obra de Dios, a mí me maravilla cómo Dios trata una vida y cómo Dios necesita manos y pies, corazones dispuestos para toda buena obra. Y para eso estamos nosotros, ¿sí? Que tu vida y que mi vida realmente sirva para toda buena obra. Que Dios se pueda servir de tu vida en todos los aspectos, ¿sí? Eh, yo tuve, bueno, el honor de tener como discípula a la doctora Miriam Caicedo y, y de verdad que si algo hace Miriam en la profesión que ella ha elegido, ella es oncóloga, hizo su especialidad aquí en Buenos Aires y durante todo ese tiempo Dios me dio la bendición de tenerla como discípula. Y ella sabe cuánto la amo y cuánto amo a su familia. Eh, y ella es una de las oncólogas, podría decir yo, más completas, porque ella no solo aplica tratamientos, los tratamientos que la medicina dice que se deben aplicar, sino que ella también le habla a sus pacientes y ora por sus pacientes. Ella practica una medicina completa.
Podría decir que Miriam ha sido capacitada y apta para toda buena obra en ese tipo de enfermedades, en el tema del cáncer, que es una enfermedad absolutamente agresiva y destructiva para un ser humano. Ojalá tuviéramos nosotros muchos más médicos aplicando una medicina total. La medicina total es la medicina que se estudia en la universidad y la oración de Dios y la unción de Dios en la vida de los enfermos. Ojalá Dios nos dé en esta iglesia virtual y en el CENT y en el mundo y en todas las iglesias del mundo, médicos que apliquen la medicina total, médicos que sean aptos para toda buena obra. Sobre todo en estos tiempos en los que estamos, donde muchos médicos lamentablemente se han convertido en empleados administrativos y solo toman nota y ni siquiera te miran a los ojos para ver qué es lo que te está pasando. Necesitamos muchos médicos con un corazón apto para toda buena obra. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo antes de que oremos, si alguien quiere hacer algún comentario con respecto al tema, tienen toda la libertad para hacerlo. Abren su micrófono y pueden hablar. Si no, Patri, igual después de la oración siempre hacemos una reflexión, ahí por lo general Okay. la gente más participa. Después del amén, digamos, ahí ya la gente por lo general es así. Lo hacemos después de la oración entonces, prometido. Listo. ¿Quién piensa hablar? Levante la mano, a ver, para que ya vayamos contando. Hay más de uno que se está saliendo de la vaina por hablar, ¿sí? Sí. Bueno, oramos entonces primero para Vale. no... Mira, Miriam Caicedo ya levantó la mano, yo sabía. Oramos entonces primero para que no digan que yo vengo acá a desarmar las estructuras, que es un poquitito lo que yo tengo la costumbre de desarmarle las estructuras. Primero desarmo las mías y después voy desarmándole las estructuras a todos los que están alrededor de mí. Bueno, vamos a orar, vamos a entregarle a Dios lo que hoy nos ha hablado. Padre eterno, yo quiero darte gracias. Amado Dios, gracias por llevarnos de la mano a entender los por qué y los para qué tuyos. Señor, tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero a veces nos sucede que nos confundimos o no entendemos o no interpretamos adecuadamente que las cosas nos ayudan a bien. Sobre todo cuando las circunstancias que nos tocan vivir son circunstancias difíciles, complicadas, dolorosas. Ahí a veces, o más de una vez, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Yo te pido hoy, Señor, que tú nos llenes de tu sabiduría, que tú nos permitas, amado Dios, ver cada circunstancia de la vida como un motivo o un elemento para curarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para formarnos, para moldearnos, para hacernos aptos para toda buena obra. Necesitamos que tú nos formes, Señor, que tú nos lleves a ese diseño original que tienes con cada uno de nosotros. Yo te lo pido en forma personal y animo a cada una de las personas que están conectadas que se lo puedan pedir en forma personal. Señor, forma mi vida. Hazme según tu modelo original, porque es la única manera maravillosa de vivir la vida. Cuanto más me parezca a tu modelo original, Señor, a tu diseño original, más plena será mi vida. Más podré ser yo misma o yo mismo, porque es lo que tú diseñaste. No es lo que yo por error me formé o me inventé a lo largo de la vida, sino es lo que tú diseñaste para ti, Señor. Yo quiero ese modelo original. Yo quiero que tú sigas llevándome a la estatura y a la medida de Cristo. Yo quiero que tú me lleves a crecer y a madurar cada vez más en ti.
es el anhelo de mi corazón. Y ojalá ese anhelo, Señor, pueda ser transmitido a cada una de estas personas maravillosas que tú has llamado a ser parte de la iglesia virtual. Señor, aún la iglesia virtual es un diseño tuyo, que colocaste un día en el corazón de Marcelo y de Lili. Es un diseño tuyo, papá, porque si tú no lo hubieses diseñado, no estaríamos en este momento aquí. Yo solo te pido, Dios, que nos des la forma adecuada. Solo te pido que nos lleves a crecer de tal manera, a madurar de tal manera, Señor, que no haya en nuestro corazón ningún vestigio de inmadurez. Que seamos niños sí en algo, Señor, en no ser maliciosos, en no vivir desconfiando de todo y de todos. Que seamos niños en la relación contigo, en verte siempre como nuestro papá, el que siempre está con nosotros para cuidarnos, enseñarnos, guiarnos, encaminarnos. Que siempre nuestra mirada sea una mirada ingenua, que siempre nuestra mirada hacia ti sea una mirada limpia, Dios. Que podamos creer en esperanza contra esperanza, Señor. Que podamos entender que tus pensamientos son de bien y de paz para darnos el fin que esperamos. Que podamos comprender cada día, Dios, que tus planes son perfectos. Aunque a veces nos duela, aunque a veces toque pasar por situaciones incómodas, aunque a veces, Señor, no somos comprendidos o nosotros mismos no somos capaces de comprender. Pero llévanos siempre, Dios, a confiar en ti como niños, a tener una fe pura, limpia, sana, restaurada, firme en ti. Como siempre te lo digo, papá, vos y yo juntos somos mayoría. Y ojalá cada uno de estos tus hijos puedan entender lo que significa, Señor, esta frase. Y saber y entender que si estamos contigo, no hay nada más que temer y que esperar. Porque tú lo tienes todo, Señor. Y todo lo que tú tienes es lo que nosotros necesitamos. Yo te pido hoy que si alguno de los que están hoy conectados, Dios, están pasando una situación difícil, una situación dolorosa, una situación fuerte, tú hables a sus corazones, papá. Y tú le muestres los por qué y los para qué de esta situación. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Yo no puedo convencer a nadie, porque es tu Espíritu Santo el que convence. Es tu Espíritu Santo, Dios, el que nos hace aptos para toda buena obra. Sírvete de nosotros, papá. Haz tu obra perfecta en nuestro interior. Danos la forma adecuada a esta vasija que fue creada, Señor, del barro. Danos la forma justa y adecuada para poder ser útiles en tus manos. Yo te doy gracias, bendito Dios. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están hoy presentes. Bendigo sus vidas, sus familias, sus casas, sus hogares, sus trabajos, sus hijos. Bendigo a sus padres. Yo los bendigo, papá. Y te pido que cada uno de ellos sea formado y sea apto para toda buena obra. Que el mundo pueda llenarse de hombres y mujeres aptos para toda buena obra. Yo declaro sobre ellos la preciosa unción de tu Espíritu Santo, Dios, para que sigas actuando en sus vidas, para que sigas llenándoles de tu preciosa presencia y les permitas cada día, Dios, levantar su mirada con la inocencia de la niñez, pero con la fe y la seguridad de la madurez, con la inocencia de los niños, pero con una fe madura, firme y estable, sabiendo que estar en tus manos es lo mejor
que nos puede pasar en la vida. Te doy muchas gracias, papá, por este sueño, por este proyecto, por esto que estamos haciendo y que tú nos irás llevando de la mano en este camino que tú ya has trazado, Dios. Gracias, papá, por tener pensamientos de bien y de paz para nosotros. Gracias, amado Dios, por utilizar tu medicina perfecta en nuestras vidas, que es el gran amor que tú nos tienes. Sigue actuando, sigue restaurándonos, sigue sanándonos, sigue llevándonos de la mano siempre, papá, por caminos de justicia y de verdad, por caminos de bendición y también para ser de bendición a otros. Te alabo, Dios, te bendigo, te doy gracias por este tema y anhelo en mi corazón que haya sido, Señor, de mucha utilidad para cada uno de los que hoy van a escuchar. Gracias porque tú me lo diste, Dios, y me lo diste para poder transmitirlo. Bendito seas, precioso Señor, en el nombre precioso de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.